Empecemos con algo que muchos van a descubrir si lo tienen a lo largo de este video. La hipocondría es un trastorno donde las personas creen que padecen alguna enfermedad, solo por leer sus síntomas. Es verdad que tiene su intensidad, pues hay quien simplemente empieza a sentir que hay una posibilidad de que se tenga una enfermedad después de ver los síntomas. Pero hay otras personas que llegan a sentir que es imposible que no tengan esa enfermedad, están tan seguros que su misma mente llega a generar malestares para tratar de imitar la supuesta enfermedad que tienen. Es curioso, pero la mayoría de estos trastornos, que no tienen un factor fisiológico evidente, suelen ser métodos de defensa de nuestra mente. El trastorno facticio es cuando una persona tiene la necesidad de imitar una enfermedad o tratar de engañar a los demás para que crean que tiene una enfermedad. Esto suele ser porque en la infancia, o en algún momento clave en su vida, descubrió que enfermándose llamas la atención de las personas, y el cerebro quiere esa atención, y hará todo para conseguirlo, aun cuando eso te pueda matar. La paranoia es quizás uno de los trastornos más comunes, y seguramente muchos de los que me ven lo han llegado a experimentar, y que consiste en la creencia de que el mundo te quiere lastimar, o que llegas a sobrepensar los peligros que puedes experimentar en ciertas situaciones. Este trastorno se suele presentar en personas que han experimentado épocas donde tuvieron que estar en constante alerta y que no lograron recuperarse de esa situación. Hay algo que quiero agregar, y es que muchas veces tenemos bastante normalizado algunos rasgos de la paranoia, al punto de crear paranoias colectivas. Entiendo que es bueno ser precavido, pero cuando esa seguridad te afecta más de lo que te protege, tal vez tengas un problema. La afonía es todo lo contrario a la paranoia, y por ello es menos común, ya que consiste en la extraña idea de que el mundo entero está conspirando a tu favor, como si por alguna razón todo el mundo quisiera ayudarte en tus planes. Se da en condiciones específicas, pues se considera como un método de defensa en personas narcisistas que no pueden llegar a pensar que alguien no le quiere ayudar. El delirio de cristal me parece algo maravilloso, pues a diferencia de los demás trastornos, este ya no existe. Fue en la Edad Media europea que se daba esa condición donde la gente creía que estaban hechos de cristal, y por lo tanto sus cuerpos eran más frágiles y generaban miedo a lastimarse, aunque todo esto era solo producto de su mente. El síndrome del embarazo del cachorro es la extraña creencia de que, si un perro te muerde, o te hace otras cosas que no son legales en muchos países, puedes acabar embarazada o embarazado, y tienes un bebé dentro de ti, que es un cachorro del animal. Realmente es algo muy raro, y así serán muchos de los casos que veremos, cosas muy específicas que solo verías en un capítulo de Doctor House. La kufungishisa es la necesidad de la mente de pensar demasiado las cosas, pero no simplemente a la hora de tomar decisiones, sino que todo lo piensas demasiado, enfermedades, malestares, similar a la paranoia, pero más extendida a todo tipo de pensamientos, por lo que los llegas a vivir con mayor intensidad, y estos te pueden afectar más. El síndrome Ganser es similar a una fuga mental, pero más específico, pues las personas que le padecen suelen evadir mucho las preguntas sobre ciertos temas, al punto de responder de manera aleatoria o sin sentido. Y se suele dar en casos extremos de personas encarceladas en momentos de guerra que son entrevistados de manera dolorosa, pero por cumplir con su misión, el cerebro prefiere romperse antes de ceder. El síndrome de Fregoli es la extraña idea de que tú conoces a alguien que realmente no conoces, como podría ser el caso de un famoso, o tal vez una persona de la que simplemente has escuchado el nombre. Pero, por otro lado, hay una variante un poco más extrema donde la persona cree que todas las personas son una misma persona, como si esa persona estuviese conspirando para engañarte, porque realmente todas las personas que conoces son una misma. El síndrome de Munchausen por poder, es la extraña necesidad de algunas personas por hacerle tener enfermedades a otra. Creo que el ejemplo más claro que podemos ver es la típica madre o padre, que le infunde alguna enfermedad a su hijo, solo para mantenerlo en su control, aunque también se dan los casos contrarios, donde hijos le hacen enfermar a sus padres, solo para cuidar de ellos. El saltando franceses de Maine, es un trastorno muy peculiar, donde la persona responde a indicaciones directas y simples, como salta, o rueda, por poner algún ejemplo. Es decir que las personas que lo padecen tienen pequeños espasmos al oír una indicación, y tienen la necesidad de cumplir con ella. Como digo, es una sensación similar a un espasmo, por lo que no es que sean personas que puedas manipular o algo así. La generosidad patológica es el extraño gusto de una persona por dar muchos regalos a los demás.
Va más allá de simplemente estar enamorado de alguien, o que quieres mucho a alguien, sino que directamente te gusta dar cosas a los demás. El síndrome Coro se suele dar en China, y este consiste en que sientes que tus genitales se están encogiendo. Ya sabes, lo típico de que si no lo usas se te cae. Pues básicamente hay una inseguridad por el tamaño, y por ello, sientes que estás perdiendo a tu abogado. Aunque en el caso de las mujeres, también está presente, y es la sensación de que los pechos se vuelven más pequeños. La aboudomanía es un trastorno que hace que las personas tengan un gran problema a la hora de tomar decisiones. No me refiero a que tardes en decidir o que te cueste mucho tomar decisiones, sino que tú llegas a sentir un gran nivel de estrés por decisiones sencillas, como qué quieres comer o qué ropa vas a usar, al punto de quedar pasmado por el miedo y prefieres que otra persona lleve tu vida. La locura de dos, como su nombre indica, es una mal llamada locura, que se da en dos personas que viven muy cercanas y que comparten síntomas. Esto no es tan raro como suena, pues es bastante fácil llegar a sentir lo que sienten otros. Al fin de cuenta, el mayor virus de la mente son las ideas, por lo que, si llegas a convivir mucho con las personas, es natural que acabes compartiendo sus manías y sus hábitos. La bipolaridad es más común de lo que parece, es tal vez uno de los trastornos más comunes, aunque también puede deberse a que es fácil de identificar para los médicos, cosa que es un gran problema para la mayoría de las enfermedades, pues algunas se confunden con otras y son difíciles de tratar. Y bueno, la bipolaridad es un cambio repentino de sentimientos, contrario a lo que se suele pensar. Ser bipolar no es simplemente estar enojado, de hecho, el enojo no es necesariamente un síntoma, sino que la persona está más irritada, pero eso es porque sus emociones están sobreestimuladas, y esto provoca que tenga periodos de tristeza repentina o exceso de energía que te impida dormir. La amnesia disociativa es un fenómeno en el cual una persona pierde la memoria de eventos traumáticos o estresantes de su vida. Es como una brecha en el tiempo, un mecanismo de defensa del cerebro, un intento de protegerse a sí mismo de la realidad dolorosa. El autismo es una condición compleja y única que afecta al desarrollo del cerebro. Es un espectro, lo que significa que puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes grados, como por ejemplo el Asperger. Las personas con autismo pueden tener dificultades para comunicarse e interactuar socialmente, así como intereses y comportamientos repetitivos. Los trastornos del hambre varían según las tendencias de Internet y estándares de belleza, pues de alguna manera siempre ha estado presente el típico remedio que te hace bajar 10 kilos en 2 días, por lo que eso ya nos indica que en el mundo hay mucha gente que quiere bajar de peso y no sabe cómo, por lo que suelen surgir trastornos que influyen en la cantidad de comida que comes y cómo la comes, ya sea gente que no come nada o gente que come demasiado. El miembro fantasma es una sensación que aparece después de que una de sus extremidades ha sido amputada. Las personas con esta condición pueden sentir como si la extremidad aún estuviese ahí. Además, puede incluir hormigueo, hinchazón, dolor. Estas sensaciones se debilitan lentamente, y se sentirá con menos frecuencia. Pero es posible que nunca desaparezcan por completo. El dolor fantasma se refiere a recurrentes sensaciones de dolor que aparentan venir de la parte de la extremidad que ya no está. En este caso, la extremidad se ha ido pero el dolor es real. Normalmente, este dolor aparece poco después de la cirugía. El dolor varía entre sensaciones de ardor, comezón, presión y torsión y generalmente se siente en los dedos. La parálisis periódica hipokaliémica es un trastorno que produce episodios ocasionales de debilidad muscular y, algunas veces, un nivel de potasio en la sangre más bajo de lo normal. El folie à trois es un trastorno muy raro, donde hasta 3 personas logran tener los mismos síntomas en otro trastorno, todos con la misma medida y en el mismo momento, e incluso, cuando presenta alucinaciones, logran ver las mismas cosas por igual. La zoantropía es un trastorno raro en el cual una persona cree que se ha convertido en un animal. A menudo se asocia con síntomas de esquizofrenia y trastornos delirantes. Es una manifestación de la complejidad de la mente humana, y aún se desconocen las causas precisas de este trastorno. El síndrome de Anton es cuando un ciego no quiere ver que tiene ceguera, por lo que finge que sí es capaz de ver aun cuando es obvio que no es así. El síndrome de Otelo se caracteriza por la obsesión y el celo excesivos. Es una tormenta emocional que consume el alma, una nube oscura que obscurece la razón y ciega el juicio. Donde siente que aquella persona que amas te es infiel en cada momento.
El síndrome de Diógenes es un trastorno caracterizado por una acumulación excesiva de objetos y una vida desordenada. Es una afección poco común pero grave, y va un poco más allá de acumular cosas que te gustan, sino que también se llegan a dar casos de gente que colecciona basura o cosas que le pueden dañar. La anosognosia no es tanto un trastorno sino más bien un efecto de algunos, y es que las personas que lo padecen están completamente seguras de que no padecen otra enfermedad. Pasa principalmente en pacientes con esquizofrenia, paranoia o Alzheimer, pues ellos al no ser consciente de lo que es real y lo que no suelen creer o comprender cómo es posible que su realidad no es la verdadera. El Alzheimer es la pérdida de la memoria, ya sea de corto o largo plazo. Tal vez las personas puedan olvidar cosas simples, como nombres o fechas, pero en los grados más extremos, y que seguramente debe ser de los más difíciles de tratar, es cuando la persona no recuerda prácticamente nada, más que los hechos más básicos como su nombre o familiares. Personalmente, es el trastorno que más me atemoriza, porque, aunque es verdad que muchos otros de los que vimos son bastante más tristes, es más probable tener Alzheimer que alguna de los más raros que están aquí. Debe ser bastante aterrador y angustiante, sentir que poco a poco algo está mal en tu mente, pero no logras recordar qué. La acinetopsia es un trastorno que hace que las personas sean incapaces de concentrar su visión, lo que provoca que vean muchas series de imágenes. Por decirlo de una manera burda, estas personas ven la vida fotograma a fotograma, como si todas las cosas estuviesen en constante movimiento. El síndrome de la bella durmiente es cuando una persona es incapaz de controlar su sueño. Simplemente son personas que duermen a un nivel médicamente peligroso. El trastorno de despersonalización es bastante aterrador, pues es como si tuvieses tu vida al margen de ti, como si tú no fueses capaz de controlar tu cuerpo o tus palabras, simplemente eres un observador, incapaz de hacer algo para parar. Es una experiencia singular, pues tu mente te separa de tu cuerpo, aunque el lado bueno es que no es degenerativa, por lo que, al margen de la incomodidad, tú sí eres consciente de lo que te ocurre. El síndrome de la mano alienígena es cuando sin razón aparente, tu mano interfiere con las acciones de la otra. Es como un espasmo donde tu mano trata de cubrir a la otra, no es tan dramático como las imágenes lo muestran, y mucho menos tu mano tratará de matarte mientras duermes. La tricotilomanía es la pérdida de cabello por las ganas de jalarlo y retorcerlo hasta que se desprende. Las personas son incapaces de detener este comportamiento, incluso aunque su cabello se vuelva más delgado. Algunos llegan a perder importantes zonas de pelo por culpa de esto. La locura era el término que se usaba para referirse a cualquier condición mental, pero a su vez no representa a ninguna. Actualmente no existe algo que se llame locura, y simplemente es un término que se puede usar para referirse a alguien que perdió el juicio, y también hay quien lo usa de manera despectiva para referirse a cualquier persona con una alteración. Supongo que si yo hubiese hecho este video hace 300 años, se hubiese resumido solo en este punto, aunque eso es muy estúpido, pues obviamente hace 300 años nadie hacía videos de curiosidades en YouTube. Seguramente estaría haciendo tutoriales o jugando Call of Duty. El síndrome de Gasser es la condición de este canal, pues consiste en la negación de la existencia misma. Hay quien lo sufre, en grados más pequeños como por ejemplo, sentir que una parte de tu cuerpo no existe, pero a veces se extiende en grados más altos, donde sientes que las personas o tú mismo han dejado de existir. Pero bueno, este canal sí existe, mientras tú no tomes las pastillas, este canal existirá el tiempo que quieras. El trastorno reactivo de la vinculación es algo muy mal interpretado, pues consiste en un desapego por parte de un niño a sus padres, pues quieras o no tú estás hecho para querer a tus padres, pero se dan casos de personas que no son capaces de generar estos vínculos, por lo que en esa etapa temprana suelen desconfiar de sus progenitores o si la cosa escala, llegan a ser incontrolables o depresivos. Pues cuando eres un bebé, si no tienes apego a tus padres, no le tienes apego a nada. El estado de fuga no es un trastorno, aunque hay algunos que lo aumentan. Básicamente es cuando tú simplemente te separas de tu cuerpo, es cuando tu mente se va y te pierdes en tus pensamientos. Como tal, esto no es síntoma de nada en específico, aunque es verdad que, en algunos casos, la mente se acostumbra a ese estado para protegerse de la más profunda y oscura soledad. La esquizofrenia es quizás el trastorno más famoso, pero al mismo tiempo uno de los más mal interpretados. Como casi todas las que vimos aquí, tienden a ser en mayor o menor medida.
Pero la esquizofrenia puede llegar a ser bastante tolerable, hay personas que la padecen y tienen la vida más normal posible, pero en primera instancia, lo común es que se tengan alucinaciones, principalmente auditivas. Pero también hay quien llega a ver sombras o formas más complejas. La erotomanía es un trastorno, que consiste en creer que alguien está enamorado de ti. Aunque suene como algo narcisista, realmente parece que es más como un gusto o necesidad de que las personas están enamoradas de ti, al punto de que muchos llegan a acosar a la persona que se supone que le gustes, para así llegar a cumplir tu fantasía. La somatognosia es una incapacidad de una persona para reconocer una parte de su cuerpo, o por defecto todo su cuerpo. Algunos lo describen como una sensación similar al sentir que algo no te pertenece, tal vez que nunca lo hayas visto en tu vida. La apnea del sueño es un trastorno donde caes tan profundamente dormido que a tu cerebro se le olvida respirar. Es verdad que en esto influye muchos problemas respiratorios, como, por ejemplo, el peso de la persona. Y es curioso, porque las personas que presentan esta condición suelen dormir toda la noche, pero son incapaces de relajarse, por lo que suelen tener cansancio. El síndrome de Savant es el favorito de las películas y series, y se trata de la capacidad de una persona con algún trastorno de mostrar una gran habilidad en algo. De hecho, muchas personas de la ficción que cuentan con grandes habilidades y trastornos de cualquier tipo suelen tener este síndrome. Es como si tu cerebro aprovecha tu debilidad para hacerte extremadamente apto en otras cosas. Dentro de lo que cabe, este es de los mejores, y me interesaría mucho saber si hay una persona así que esté viendo esto. De hecho, si alguien tiene alguno de los trastornos mencionados, me encantaría escuchar tu experiencia de vida. El síndrome de la nieve visual no tiene nada que ver con la mente, pero sí es causado por malestares que le atacan, como el uso de estupefacientes o alucinógenos. Básicamente consiste en ver una nieve o puntos grises que acompañan tu mirada. Simplemente te cuesta mucho ver el mundo con claridad. Aunque como dije, poco tiene que ver con la mente. Y también es la sensación de un movimiento fantasma creado por tu mente. Las fobias son una respuesta exagerada e irracional a un estímulo específico o situación. Estas pueden manifestarse como miedo intenso, ansiedad y evitación. A menudo, las fobias interfieren en la vida diaria y pueden ser debilitantes para quienes las sufren. Y pueden ser de lo más variante, prácticamente cualquiera puede generar su propia fobia y hay tantas como arena en el desierto. Literalmente hay quien le teme a los colores, así que ya imaginarás. El miedo es una emoción primaria, una respuesta instintiva a una amenaza percibida. Es una reacción fisiológica y psicológica que nos protege, pero también puede ser paralizante. El miedo nos impulsa a huir o a luchar, pero también puede ser una cadena que nos ata a la inmovilidad. Es una fuerza poderosa que debe ser entendida y controlada, no dominada. Los trastornos de adaptación son un grupo de trastornos mentales que surgen como respuesta a situaciones estresantes en la vida, como cambios importantes en las condiciones de vida o pérdida de seres queridos. Estos trastornos pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden afectar a la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria. La antipsiquiatría es un movimiento que cuestiona y abre el interesante debate sobre la fiabilidad de la psiquiatría y psicología. En un principio se discutía la imprudencia y los métodos agresivos que se usaban para tratar a las personas en el pasado, pero ahora cuestiona la fiabilidad del criterio médico que tienen los psiquiatras. El delirio de cabra se caracteriza por dar la sensación de que las personas cercanas a ti han sido sustituidas, como si alguien quisiera engañarte, o como si fuese completamente incapaz de recordar una cara, solo recuerdas a la persona, pero no como lucía, teniendo la constante paranoia de que alguien quiere engañarte. El síndrome de dolor central consiste en dolor constante, de moderado a intenso, debido a un daño en el sistema nervioso central que provoca la extensión del dolor en otras áreas que no fueron directamente afectadas. Es difícil imaginar que algunas personas tienen tanta sensibilidad, y también que el dolor, contrario a lo que parece, no tiene relación con nuestro cuerpo, sino que es nuestro cerebro el que controla qué tanto sentimos o dejamos de sentir. El síndrome de Soto es cuando el cerebro se desarrolla en sobremanera, y esto produce que el cuerpo se desarrolle más de lo normal. Por suerte el daño no es tan grande, pero como la mayoría de los síndromes, suele estar acompañado de trastornos del aprendizaje y motrices. La fantasía es la incapacidad de crear imágenes mentales. Sé que a muchas personas les cuesta crear una idea en su mente.
El trastorno de estrés postraumático complejo es una versión más desarrollada del trastorno de estrés postraumático. Aunque es verdad que ambos se presentan por una experiencia traumática, el complejo llega a desarrollar una serie de síntomas que influyen más en la vida y el carácter de la persona afectada. El síndrome de Cotard es la sensación de que has muerto o estás muriendo y tu cuerpo se va desgastando poco a poco, sintiendo como el tiempo pasa y no puedes hacer nada para evitarlo. El trastorno del movimiento rítmico impide a las personas realizar movimientos como caminar, correr o escribir. La persona afectada puede tener dificultades para mantener el equilibrio y puede experimentar temblores, mareos y dolores musculares. La condición puede ser desconcertante y a menudo impide a las personas llevar una vida normal. La ciclotimia es una forma leve del trastorno bipolar en la cual una persona cambia de estados de ánimo causando altibajos emocionales, pero no son tan extremos como en el trastorno bipolar. Estamos hablando de períodos de euforia y felicidad para luego tener períodos de depresión, lo que llega a afectar la capacidad de las personas para funcionar. La disfunción de la realidad fenomenal es un trastorno mental caracterizado por una percepción distorsionada de la realidad, en la que la persona experimenta una separación entre los pensamientos y las experiencias reales. Esta discrepancia entre la realidad percibida y la realidad objetiva puede ser confusa y desconcertante, creando una sensación de desorientación y desequilibrio. La malformación de Dandy-Walker es una condición de anomalías cerebrales, en el que el cerebelo está malformado, la parte central del cerebelo está ausente o no se desarrolló completamente. Prácticamente todos los sentidos se ven afectados con esta malformación y lamentablemente no existe tratamiento. El trastorno de la fase de sueño retrasada es un trastorno del reloj interno del sueño. Esto ocurre cuando el patrón de sueño se retrasa 2 horas o más que un patrón convencional, lo que ocasiona que te duermas más tarde y te despiertes más tarde. El síndrome de Taijin-Kyofuso es un trastorno de ansiedad social en el que una persona teme afectar negativamente a los demás a través de su propio cuerpo. Es decir, que son personas que les da miedo enseñar su cuerpo o alguna parte en específico, porque creen que esta puede resultar ofensiva para los demás. El síndrome de Munchausen es cuando una persona finge tener una enfermedad muy extraña y específica, o se lastima a sí misma para obtener atención médica. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de tics, y repetir palabras de manera involuntarios. A menudo se asocia con otros trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aunque no limita la inteligencia o las habilidades mentales de una persona, simplemente a veces le cuesta controlar su cuerpo. El síndrome de Korsakoff es un trastorno donde las personas suelen vivir en el pasado al no ser capaces de recordar su presente. Esto hace que crean que tienen una edad que en realidad no tienen y que están viviendo en la época donde se quedaron. No son capaces de recordar a nuevas personas ni de aceptar las nuevas circunstancias que les aporta la vida. La negación de la enfermedad mental no es un trastorno, sino que hay ciertos psiquiátricos que consideran que la mayoría de los trastornos son productos de la sociedad y que es el mundo quien te orienta a tener ciertas conductas. Cosa que en teoría es verdad, pues según la presión ejercida y la genética, es más posible que en algún lado se dé un trastorno y en otros no. Pero yo aquí me refiero a la gente que cree que no existen trastornos y que todo es cuestión de estar feliz y salir adelante. Y no diré lo que todos piensan, sino todo lo contrario, pues es normal pensar así, ya que un trastorno no tiene cura a corto plazo, y de hecho el tratamiento de muchos psicólogos se basa en ser feliz y salir adelante. No es fácil afrontar que algo está mal, y que ese malestar va a desaparecer en mucho tiempo. De hecho, un ejemplo muy curioso de esto, son los atletas de alto nivel, que constantemente se exigen la perfección. Muchos al no lograrlo suelen deprimirse, lo que hace que empeore su rendimiento, pero esto lo toman como falta de exigencia y se exigen todavía más, desarrollando ansiedad o una mayor depresión. Es curioso analizar con cuántas personas ha acabado directa o indirectamente, el hecho de que solo uno puede ser el mejor en algo, y seguramente, por probabilidad y por suerte, no seas tú, y nunca dependa de ti.
La enfermedad de las vacas locas es un trastorno mental que se daba en vacas, las cuales como su nombre indica, se alteraban de tal manera que perdían la poca cordura que tenían. Sin embargo, aparentemente era posible que la gente se enfermase de esto al consumir carne de vaca enferma, teniendo episodios de ansiedad y desesperación que van degenerando hasta acabar con la persona en coma y posiblemente falleciendo. La discinesia tardía es un trastorno que suele surgir como efecto secundario por el consumo de medicamentos psiquiátricos, algo irónico, pues curan un trastorno con otro. Pero no es algo tan grave, pues consisten en espasmos y movimientos involuntarios en las manos o los labios. Sin embargo, este trastorno no tiene cura y puede durar para toda la vida. El síndrome de la persona rígida es cuando una persona tiene contracciones o calambres repentinos, que suelen avanzar tanto que llegan a no poder mover gran parte del cuerpo por la rigidez. La sinestesia es cuando una persona siente algo cuando experimenta otra cosa. Por poner un ejemplo, cuando una persona con esta condición puede tocar algo cálido, pero su cuerpo lo interpreta como algo frío, o no necesariamente con otra sensación, también podría ser un sabor o olor, tocar algo rígido y oler a flores, o tal vez tomar algo caliente y sentir que es una pizza. El cerebro dividido es uno de los conceptos más interesantes, pues se trata de personas que, por ciertos motivos, su cerebro esté partido en dos. Esto no es tan perjudicial como suena, pues sigue unido entre sí, pero las conexiones son más pequeñas que la de los demás. Esto causa interesantes experiencias, como por ejemplo casos donde una persona con esta condición trata de vestirse con una mano, mientras con la otra trata de quitarse la ropa. Algunos comparan esto a tener dos cerebros, pues de alguna manera, al no estar conectados, es más difícil que se ponga de acuerdo para hacer una misma acción. El reflejo de estornudo fótico. Esto suena raro, pero algunas personas tienden a estornudar cuando se exponen a una luz brillante, y esto sigue siendo un misterio. La psicosis ocurre cuando una persona pierde contacto con la realidad. Las personas afectadas pueden tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es. Esto incluye delirios, y ver o escuchar cosas que no existen. La narcolepsia es la incapacidad de controlar tu sueño. Es pasar simplemente del estado despierto al dormido sin ser capaz de no dormir. Aunque esto, irónicamente, suele darse en personas que no duermen por las noches, y terminan durmiendo en cualquier otro momento o lugar. La micropsia es el famoso síndrome de Alicia, porque la persona llega a sentir que las cosas y personas son más grandes o pequeñas de lo que realmente son. Hay algo que me gustaría aclarar, y es que el cerebro influye poco en esta condición. De hecho, se atribuye a un trastorno mental, por culpa de muchos titulares falso que aprovechaban que era un tema raro para vincularlo a algo mental, justo como estoy haciendo ahora. En fin, la hipocresía. Pero realmente lo quería poner aquí, porque prácticamente en cada video que he visto del tema se dice que este es un trastorno mental, cuando realmente es una condición de los ojos. Como lo puede ser la ceguera o miopía. El mal de desembarco es un trastorno que se da después de bajar de un barco, y tienes la sensación de que sigues estando en el barco en movimiento, a pesar de ya estar en el suelo. La lisencefalia es el origen de la broma del encefalograma plano, pues es una enfermedad muy rara donde tu cerebro está completamente plano. Como tal, esto no tiene un síntoma, sino más bien que causa una serie de enfermedades no específicas, como si tu cerebro está más expuesto, y lamentablemente las personas con esta condición no sobreviven más de 2 años, aunque otros son capaces de tener una vida común y corriente. Parece que esto suele ocurrir por culpa de infecciones en las etapas de desarrollo, y los problemas respiratorios son los que más dañan a la persona. La neurosis de realidad virtual es un trastorno mental que causa ansiedad en personas que tienen dificultades para discernir entre la realidad y la realidad virtual creada por computadoras en el año 2050. Estas personas experimentan una sensación de incertidumbre sobre qué es real y qué es virtual, lo que les causa una gran ansiedad. Esta ansiedad se agrava cuando la persona intenta distinguir entre la realidad y la realidad virtual, lo que puede llevar a una desorientación mental y física. Y también es algo que inventó una inteligencia artificial cuando le pregunté qué trastorno mental pueden padecer las personas en el 2050. De hecho, hay otro trastorno que inventó una IA, así que te reto a encontrarlo. La piedra de la locura es un concepto antiguo que consistía en una piedra que teníamos en el cerebro y esta es la que provocaba la locura, así que te la tenían que quitar para que no progresara el trastorno.
Aunque parece que esto más que nada se usaba para asustar a las personas que le temían a la patología. La paranoia colectiva es un fenómeno social en el cual un gran número de personas creen en una amenaza o peligro imaginario que puede ser causado por una variedad de factores como la desinformación, el miedo o el pánico colectivo. Puede manifestarse en forma de rumores, teorías de la conspiración o creencias irracionales. Y suele tener consecuencias significativas en la sociedad, como la discriminación o el aumento de la violencia. El cristianismo es la institución que más trastornos ha creado de manera involuntaria, pues con sus principios y lo adentrada que está en la cultura, realmente ha afectado mucho la mente humana, en especial por hacer sentir mal por cosas tan básicas como tener sexo. No puedes simplemente someter a la humanidad a castigos divinos sin esperar que más de alguno se rompa. La histeria es un trastorno antiguo que se caracteriza por síntomas muy intensos e incontrolables ligados a las emociones. Se cree que puede ser causado por conflictos emocionales reprimidos. Los síntomas pueden incluir convulsiones, pérdida de la capacidad para hablar o moverse, y también se pensaba que era solo para mujeres. El trastorno de identidad disociativa es un fenómeno en el cual una solamente alberga varias personalidades distintas, cada una con sus propios patrones de pensamiento y comportamiento. Es como contemplar un cosmos interior, donde tú no eres sino un núcleo de muchas otras personas, que también eres tú y a la vez no. El síndrome de pica es un trastorno en el que las personas sienten un impulso irresistible de comer cosas que no son comida, como tierra, pegamento, lápices, entre otros. Reflejo de estornudo estomacal es cuando una persona tiene episodios largos de estornudos incontrolables, principalmente infundido por comer mucho. Pero tal vez te preguntes qué tiene que ver con la mente. Pues nada, pero me llamó la atención mientras investigaba, y quería compartirlo. El trastorno del comportamiento del sueño por movimientos oculares rápidos es un trastorno donde la persona hace lo que su nombre indica. Estos movimientos suelen acompañarse de movimientos musculares involuntarios, habla, gritos, conductas violentas y pérdida de control de la vejiga. La diplopía es una alteración visual que consiste en la percepción de visión doble. El trastorno de la conciencia da dificultades para mantenerse despierta, en un estado de alerta, o ambos. Los pacientes con este trastorno varían enormemente ya que algunos quedan permanentemente inconscientes y en otros casos los pacientes podrían padecer una discapacidad severa y necesitarán ayuda. La discalculia es la discapacidad específica de aprendizaje que afectan la capacidad de comprender las matemáticas y lo basados en números. Las personas afectadas suelen tener problemas con conceptos importantes como mayor y menor respecto a las cantidades. Esto también incluye dificultad para resolver ejercicios sencillos con conceptos matemáticos. La hipoalgesia se resume en que el dolor que siente una persona ante un estímulo se encuentra disminuido. Es el trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial a causa de una disminución de la intensidad de las sensaciones, de tal forma que casi no llegas a sentir dolor. La encefalitis de Rasmussen es un trastorno cerebral inflamatorio. La inflamación causa un daño permanente a las neuronas, lo que atrofia el hemisferio afectado. El síndrome de Leigh es una enfermedad que te va debilitando poco a poco y podríamos decir que lo único que se puede tratar son las enfermedades causadas por el síndrome, pero a lo largo de tu vida, irás perdiendo tus facultades. La rabia es una enfermedad viral que es mortal. Se puede propagar a las personas y las mascotas si las muerde o rasguña un animal infectado con rabia. El virus infecta el sistema nervioso central. La prosopagnosia se define como una incapacidad de reconocer caras familiares o previamente conocidas. La persona sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. La disgrafía es una discapacidad de aprendizaje de la escritura, que afecta a la capacidad de escribir, principalmente a mano, pero también afecta a la coherencia al escribir. El síndrome de la cabeza explosiva es una enfermedad crónica que causa problemas de comportamiento, como ataques de ira, rabietas, conductas destructivas y problemas para controlar el comportamiento. Puede ser difícil de controlar y llevar a conductas peligrosas para la persona y para los demás. La calcificación cerebral familiar primaria es una enfermedad hereditaria rara que sus síntomas incluyen retraso en el desarrollo, convulsiones, retraso mental, movimientos anormales y déficit de atención.
La enfermedad de Huntington es quizás ir a lo profundo, pues ya no hablamos de un trastorno, sino de una enfermedad que afecta en gran medida al cerebro, y puede acabar con tu vida. Los síntomas se presentan como algo que mucha gente no sería capaz de identificar. Primero tenemos cambios sutiles de comportamiento, algo de irritabilidad, pero no es muy perceptible en esta primera etapa, aunque conforme va madurando, podemos llegar a ver presente muchos de los trastornos del video. Cosas simples como la ansiedad, hasta llegar a la demencia o pérdida de la memoria, pasando también por la incapacidad de tener un pensamiento abstracto, adicciones, paranoia, bipolaridad, depresión. Prácticamente es como si tu cerebro estuviese hiperestimulado, o demasiado expuesto a cualquier tipo de trastorno. Y cada vez se va degenerando más y más. Hasta que ya no queda nada. El trastorno depresivo mayor no ocupa mucha presentación, la mejor forma de describir esto, es comparándolo con un vórtice de ansiedad y desesperación que solo tiene una salida, la cual ya podrás imaginar. No es fácil asumir este estado, que lamentablemente es cada vez más común. Entiendo que hay otras condiciones que son degenerativas y las cuales no tienen cura. Pero creo que el hecho de que la depresión sea cada vez más una constante en el mundo, le hace quizás tan peligroso como muchos otros malestares. Cabe destacar que hay un estado depresivo que seguramente muchos de ustedes hayan pasado o tal vez están pasando, que es una depresión más similar a una tristeza constante, una sensación de vacío que no se aparta con nada. Pero, aún así, creo que pocos son capaces de entender la depresión mayor. Un estado mental que pocas mentes pueden tolerar por mucho tiempo, y que prefieren acabar con todo, antes de vivir un día más así. La muerte cerebral es un estado complicado, pues, al menos las anteriores te mantenían vivo. Para muchos, esto ya no es vivir, aunque técnicamente el cuerpo puede seguir viviendo. Si lo piensas, es algo difícil de afrontar, en especial para la familia. Creo que para muchos es fácil, simplemente aceptar que al morir el cerebro, también muere la persona. Pero ponte en el lugar de la familia, es muy difícil para la mente entender que alguien que amas está vivo, pero al mismo tiempo no. Es como si alguien te torturase, haciéndote sentir que aún hay una esperanza. Supongo que es una de las ironías de la vida, pues al final, somos los vivos, los únicos que sufrimos la muerte. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó. El trastorno de Gaspar. Donde un elevado grupo de personas padece síntomas de esquizofrenia colectiva, teniendo alucinaciones con vídeos u otros tipos de contenido en Internet, todos relacionados con un canal de YouTube inexistente al cual llaman la paradoja de Gaspar. Se desconoce por qué surge el trastorno, pero puede tener relación con periodos excesivos del uso de Internet. Por lo visto, algunos pacientes son capaces de recordar de manera breve nuestras sesiones de tratamiento. Sin embargo, parece que sus cerebros son incapaces de distinguir entre la realidad y la fantasía, e interpretan nuestros mensajes como parte del video. Cuando despiertan del trance, ellos dicen haber visto mensajes inusuales, que cuestionan la existencia del canal o que les orientan a despertar, pero lo consideran como parte de la estética de los vídeos. Con esto descubierto, hemos tratado de mandar estímulos al cerebro del paciente en las etapas de menos interés del supuesto video, como lo puede ser al final, cuando el paciente está a punto de despertar. Desconocemos cuántos casos existen de esto, pero es posible que haya muchos que desconocen que padecen esta condición. Algunas personas lo han considerado parte de su día a día y no son conscientes que se encuentran en trance. También hemos escuchado de pacientes que simplemente tienen alucinaciones auditivas, por lo que desconocemos todos los síntomas del trastorno y qué tan agresivo puede llegar a ser con el cerebro. Actualmente estamos experimentando con métodos para infiltrar estímulos y mensajes al paciente en trance. De esta manera hemos encontrado la manera de modificar el contenido que el paciente ve en el video. Por ejemplo, esperamos que seas capaz de escuchar y ver con claridad este mensaje. Gaspar es agresivo, y hace todo lo posible para manipular la información, distorsiones de audio, cambios de ambientación y de estilo, cambios en textos o incluso cosas más banales como imágenes, todo lo manipula para hacer parecer que es parte de una estética común. Si eres capaz de escuchar este mensaje, por favor, debes despertar. Por favor, debes.